de gracia y de colores, es mi mundo, ya lo Hoy ves. vamos a hablar posiblemente de un tema que nos va a ilusionar, nos va a cuestionar y ojalá nos lance a seguir con esta tarea de evangelización. El tema lo podemos nombrar la nueva evangelización exige un buen testimonio. La nueva evangelización exige un buen testimonio y le vamos a agregar ahí el sujeto propio de la evangelización. La nueva evangelización exige un buen testimonio del evangelizador. Ahí, si quieren, póngale entre paréntesis del dirigente, para que no perdamos de vista que esto, aunque se esté hablando de una evangelización en general, va dirigida a los dirigentes del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Vamos a tomar como referencia, no lo vamos a leer porque es bastante largo y nos tomaría bastante tiempo, pero vamos a tener como marco de toda esta escuela aquel texto precioso que se utiliza y que es muy determinante en la experiencia de Cursillos 3 días. Ya se han de ver acordado ustedes, porque marca la vida de hombres y mujeres y marca la vida también de quienes tenemos la dicha de compartir ese rollo. Es el texto de el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Bueno, abran su Biblia, tenganla ahí lista porque vamos a ir haciendo referencias. Este es, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Es la escena aquella preciosa de aquella mujer que tenía sed, que iba todos los días a traer agua al pozo de Jacobo. Y era tanta su sed que aquel día Jesús aprovecha también la experiencia de la sed para entrar en diálogo. Ese fue el más precioso precursio que se ha dado en la historia. El más precioso precursio. El de ayer también fue un precursio precioso. Yo no sé si ustedes, ¿verdad? Pero yo sí estoy enamorado del movimiento de cursillos de cristiandad y yo me acuesto pensando en cursillos, sueño cursillos. Por eso no tengo pesadillas, gracias a Dios, ¿verdad? Sino que, pues, este fue un precioso precursio. El precursio es eso. El precursio no es ir a decirle, ¿querés ir a un cursillo? No, eso sería lo más equivocado. El querés ir a un cursillo no tendría que ser querés ir a un cursillo, sino preguntarnos, que nos pregunte el amigo, el hermano, mira, ¿y vos qué hiciste para vivir así tan feliz? En el mundo todos tus hermanos quieren ser felices como tú, decía hoy el canto. No les niegues una mano, creo que es, y condúcelos a Jesús. Algo por ahí la cantan ustedes después. ¿Por qué decimos que la nueva evangelización exige un buen testimonio del evangelizador? El gran ejemplo, les decía, del precursor lo tenemos en Jesús. Bueno, Jesús que se hace sediento
sediento para hacerle descubrir a aquella mujer que hay otra agua que le va a hacer calmar su sed. Ya no la sed del agua del pozo, sino aquella sed que ella quería calmar teniendo aquellos sus amigos, ¿verdad? Una sed que quería ella llenar era en su corazón, pero ella creyó que de esa manera, ¿verdad? Y se buscó uno y nada, se buscó otro y nada, se buscó otro y nada, el cuarto y nada, el quinto y nada, el sexto y nada. Yo me imagino que Jesús ha de haber sido un hombre parecido, ¿verdad? No sé a quién, pero ha de haber sido parecido, ¿verdad? Y ha de haber dicho aquella mujer, no importa, aunque no me quite la sed, que sea este el séptimo. Y de veras, aquel hombre al que ella vio quizá con otros ojos, con otros sentimientos, se convierte en el único que fue capaz de calmarle la sed. Y después, fíjense, bueno, ahí leen el texto ustedes todo, ojalá hoy, antes de que se duerman. Juan 4, del 1 al 42. Pero fíjese que hay algo bonito y es a lo que nos queremos referir. Aquella mujer, después de su encuentro con Cristo, después de su encuentro con Jesús, que de veras le dio del agua que ella necesitaba, hizo algo precioso. Si quiere alguien ahí leerlo, léalo en voz alta. En voz alta no quiere decir solo gritado, ¿verdad? Sino que en voz alta quiere decir una voz que nos haga vivir y ojalá vibrar con ese pasaje. Si me hacen favor de leer Juan 4, 29 al 30. Juan 4, 29 al 30. Oigamos, pues. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron entonces del pueblo y fueron a verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el 28 es más precioso todavía, pero aquí lo importante está en el 29, pero el 28 es precioso. El 28 dice, la mujer dejó ahí el cántaro y corrió al pueblo a decirle a la gente. ¿Y qué era lo que decía? Pues lo que había vivido. Vengan a ver a a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Dejó su cántaro, aquel cántaro que le había servido toda su vida, aquel cántaro que había llenado todos los días en aquel mismo pozo, lo dejó. El dejar el cántaro nos hace referencia, ¿se acuerdan? A la clase anterior cuando hablábamos de la evangelización y el reino de Dios, que decía que el evangelizador, para poder proclamar esa gran verdad del reino, tiene que primero convertirse y creer. Pues eso fue lo que hizo primero ella, romper con su pasado, romper con una vida no muy agradable ni para ella ni para los demás. Pero mire qué hermoso, no dijo, bueno, me voy a ir para mi casa, ya no voy a buscar a mis 6 novios,
ya no, sino que voy a hacer ahí, como va a decir después en el Evangelio, Mateo, ¿verdad? Éntrate a tu cuarto y ahí calladito, de escondiditas, porque hay pandemia todavía, ¿verdad? Y ahí escondiditos hay que vivir la vida cristiana. No, ella dejó su cántaro. Y del cántaro, mire qué hermoso, ya no se vuelve a hablar, como diciendo, hubo una ruptura radical con su pasado. Y fue y les dijo a todos, vengan, vengan, allí hay un hombre, y aquí está el testimonio, ahí hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Muy bien, ella pudo haber dicho, fíjense que yo quise ser mujer de fulano y tal y no pude, quiso de también de sutano y de mengano, y miren, los fracasé con los 6 y nunca llené mi sed de felicidad. Ya lo sabía toda la gente, pero a ella no le dio vergüenza. Habemos muchos que queremos evangelizar con 2 pasos que no damos. Uno, nos da vergüenza o no nos gusta romper con nuestro pasado y queremos estar siempre, sí, es que uno no puede dejar todo de una vez. Tiene que ser. Mire, por eso yo admiro a los médicos. Los médicos cuando miran algo que no sirve, que está haciéndole daño al cuerpo, lo cortan. Y por eso están las famosas cirugías, ¿verdad? Lo cortan y cortan aquello de raíz, ojalá. No van ni siquiera cortando. Ah, mire, esta es una, ¿qué le diría yo? Bueno, yo no sé nada de eso, pero un apéndice, le vamos a quitar la primera puntita ahí de primero. No, le echan cuchillo, dicen aquí en mi pueblo, aquí somos de Oriente, ¿verdad? Y somos macheteros, pues así entendemos, ¿verdad? Pero no, los médicos son así bastante, bastante profesionales para hacer su trabajo, ¿verdad? Pero cortan de raíz. Y esto fue lo que hizo la samaritana, romper con su pasado. Dejó su cántaro, pero les fue a decir, miren, yo era aquella que anduve buscando calmar mi sed. Pero ahí hay un hombre que hoy ha entrado a mi corazón y me lo ha transformado. ¿No será este el que andan buscando muchos de ustedes como yo lo hice durante tiempo, durante mucho tiempo? Y se fueron, dice, se fueron. Aquella mujer no le dio vergüenza decir lo que era, aunque ya lo sabían. No se escondió. Ella pudo haber dicho, ah, no, que me miren después, pero ahorita no. No. Ahora ella invita. Ahora ella es la que invita a que vayan y conozcan a aquel hombre que la había amado. De aquí partimos, pues, de que el testimonio personal del que evangeliza es exigente, se exige para una evangelización que transforme. Ahora, si queremos nada más hay una chamusquita supuestamente evangelizadora, pues no, ¿verdad? Pongamos a hablar a cualquiera, pongamos a dar escuelas a cualquiera, pongamos a dar rollos a cualquiera.
Pero si queremos una evangelización profunda, que transforme de raíz, y también en eso tendríamos que ser honestos nosotros. Eh, si a mí me dijeran, mire, de este rollo, y yo siento que no estoy al nivel de ese rollo, yo les digo, miren, busquen a otro, porque yo no estoy en las condiciones. Bien hombres que a usted le gusta hablar y le gusta decir las cosas y que no sé qué, sí, si quieren que les dé un rollo desde los libros, con mucho gusto. Pero para eso hay un montón de catedráticos por ahí, universitarios, hasta nuestro presidente estaba oyendo yo que es catedrático universitario. Para eso hay un montón de gente que transmitiría un libro de acá para acá. Y ya estuvo. En la evangelización, si queremos que sea una evangelización que transforme de raíz la vida, tiene que haber en el evangelizador un cambio personal. ¿Y qué es el cambio? ¿Qué es el testimonio personal? Fíjese que podríamos decir que su testimonio, el testimonio suyo, mi testimonio, es como la base para que Jesús entre en el corazón de los otros. Fíjese que la samaritana no fue a decirles, miren, saquen la Biblia y lean. No, ella comenzó dando su testimonio personal. Ahí hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Y por eso San Juan escribe una frase muy bonita ahí al final de este texto. Él escribe y dice, y los demás creyeron por la palabra de ella. Los demás creyeron. Y después ya le cambiaron ellos y le dijeron, ¿verdad? Ya no creemos por lo que vos nos dijiste, sino porque nosotros lo hemos visto y lo hemos oído. En la evangelización entonces cabe muy bien. Y por eso a veces nos preguntamos nosotros, ¿y por qué ahora ya no funcionan los cursillos? Es que no vino el fulano de tal, que ese sí es malcriado y ellos sí los maltratan. No, no es cuestión de penquear a la gente. Es que no vino el padre fulano de tal. No, no será que faltó lo que nosotros le llamamos vivencias y vivencias auténticas, vivencias mías. Ella no fue a decir, fíjense que dicen que ese Jesús resucitó a Lázaro y fíjense que hizo ver a un ciego. No, a mí, dice, a mí me dijo todo lo que yo he hecho. A mí me hizo descubrir que lo que estaba haciendo no está bien. A mí, repito, pues, podríamos decir que el testimonio personal, como una primera idea que nos quede clara, que el testimonio personal es la base para que Jesús pueda entrar al corazón de los demás. Segundo, mi testimonio no es lo central. Mi testimonio no es lo central. Por eso a mí me da un poquito de miedo cuando oigo, bueno, no miedo, sino que me alegro porque son mentiras, ¿verdad? Cuando oigo estos hermanos que no son católicos, ¿verdad? Y ellos dicen,
y va a venir un predicador de Puerto Rico, porque nunca son de aquí, ¿verdad? Y los de aquí se van a Miami, a Puerto Rico también a predicar, ¿verdad? Y va a venir un predicador de Puerto Rico que va a dar testimonio de su vida. Y ese es el gran anuncio. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso el anuncio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no les dice a ustedes, y vamos a hacer una misa y va a haber el testimonio del obispo tal. No, ahí se celebra la misa. Y si hay algún testimonio, es porque queremos proclamar a Cristo. Lo central no es mi testimonio. Lo central es la persona de Cristo que yo quiero poner en la mente, en el corazón, en una palabra, en la vida de mis hermanos que me escuchan. Entonces, vamos a ver. Primero, el testimonio es base para que Cristo llegue al corazón de los demás. Dos, mi testimonio no es lo central. Lo central es la persona de Cristo. Y tres, mi testimonio debe ser la llave para abrir corazones, para que se reciba el querigma. Vamos a ver. Mi testimonio debe ser la llave que abra corazones. Y a mí me da un poquito de miedo, fíjese, y quizá por eso no, digamos, yo pudiera venir y decirles, vamos a compartir pantalla. 1, testimonio, taca, 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 taca. 2, mi testimonio, taca, taca, taca. Pero como que eso nos hace perder ese contacto personal en mis gestos, en mi voz, el de veras querer llegar al corazón. No estoy diciendo que sea mala la tecnología, no, al contrario. Pero si usamos la tecnología, nosotros tenemos que ponerle vida. Entonces, mi testimonio tiene que ser la llave que abra los corazones. Tiene que ser aquel mensaje que disponga a las personas a recibir el primer anuncio, el querigma. Dios te ama. Y díganselo, no, díganle después, así como me amó a mí. Y qué bonito si no tienen miedo ustedes. Yo he tenido la dicha, fíjense, no tengan miedo de hablarle a sus amigos, a sus familiares, a la gente cercana. Yo tengo la dicha de que he estado 3 veces en mi mismo pueblo, fíjense. La primera parroquia que yo recibí fue aquí en mi pueblo y me fui. Yo creo que pues en un cursillo acá, que estuve con Clemente Ortiz, y fui a la primera parroquia. 15 días tenía de ordenado cuando me dieron esa parroquia aquí en mi pueblo. Y al primero que vi ahí en la misa fue a los papás de Clemente. Y Clemente llegaba por ahí en cuando. Después fue que fue al cursillo él, como en 1987, creo. Fue al cursillo y ahí ya comenzamos a compenetrar más nuestras vidas y, y a recordarnos de nuestras metidas de pata. Y les hablo de Clemente porque con él tuvimos rivalidades tremendas.
no hay que tener miedo si uno ha roto con su pasado, si uno ha transformado su vida en su encuentro con Cristo, no hay que tener miedo. Y ahora esa vida quizá equivocada, esas acciones equivocadas que tuvimos con Clemente, ahora nos sirven a nosotros para decir que Cristo es capaz, como decimos en el rollo de dirigentes, o lo dicen ustedes, ¿verdad? Yo alguna vez quise decirlo, pero ese es un rollo propio de laicos, ¿verdad? Como dicen ustedes, o lo dice el rector y la rectora, al cursillo pueden venir las vidas más torcidas que Cristo les da un nuevo rumbo. Y estuve ahí en la parroquia y le dimos identidad a esa parroquia y creció esa parroquia y ahora todavía me alegra cuando miro yo reuniones y ahí están aquellos hermanos que comenzaron conmigo allá en aquellos años primarios de mi vida sacerdotal. Después me sacaron de aquí, me mandaron a otros pueblos. Allá por el 2011, creo, volví a regresar aquí a una de las parroquias preciosas, como es Nuestra Señora del Carmen, ahí donde me bautizaron, ahí donde hice mi primera comunión, ahí donde me confirmaron, ahí donde me enseñó mi mamá a visitar al Santísimo, ahí donde me enseñó a amar a Nuestra Señora del Carmen, en fin, es aquello precioso. Y qué hermoso haber llegado y compartir con algunos hermanos que llegaban y me decían, Carlos, mira, ¿te acordás que estuvimos en la escuela en primero, en segundo y que sacamos la primaria juntos? Y les decía yo, qué bonito, cómo me alegra eso. Y vamos a echarle pues a la evangelización. A veces nos da miedo dar testimonio en nuestros propios pueblos. Cuando Jesús dijo, un profeta no es aceptado en su pueblo, no quiso decir salgan huyendo, sino que más bien, a pesar que no los acepten en su pueblo, sigan dando testimonio y evangelicen. Jesús manda que a donde primero vayamos a dar testimonio es a estos lugares. Leamos, por favor, Marcos 5:19. Es un solo versículo. Marcos 5:19. ¿Sí lo encontraron, no? Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es un texto precioso. Este es el endemoniado de Gerasa, se le llama. No vayan a pensar mal por el pomito que me estoy empinando, pero es que se me secó un poco la garganta, aquí hay un poquito de calor ahorita y este es el agua que ocupé aquí para la misa de no sé cuándo celebré misa aquí en las cámaras y es el que estoy usando para que me... Pues este es un texto precioso. El endemoniado se emocionó. Como que hubiera hecho cursillo, fíjese.
se emocionó tanto que le dijo, mira Jesús, me voy a ir con vos, le dijo. Me voy a ir con vos. Ahí lo leen, esto es precioso, gracioso si ustedes quieren. Mira, le dijo, me voy a ir con vos. Oiga cómo lo dice. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido demonios le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Versículo 18. El que leímos fue el 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, no, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Esto es precioso. El testimonio tiene que comenzar allí. Ustedes dicen el metro cuadrado, ¿verdad? Pues ahí que comience. Cuéntale, cuéntale. Ahí, a esa mamá que lastimaste, a esa esposa que trataste mal, o que quizá la trataste bien, que ahora la tenés que tratar mejor. A esos hijos que quizás se han sentido amados, pero ahora tienen que ser más amados. Tienen que experimentar la presencia de Dios. Mire qué bonito le dice él. No, mejor andate a tu casa. Andate a tu casa y ahí contales a los tuyos lo que el Señor hizo por ti. El peligro entonces es el que nosotros a veces querramos con nuestros testimonios y con nuestras vivencias pedir que los aplausos sean para nosotros. No, el cambio de vida es obra de Dios y Él es el que tiene que reinar. Ese es el peligro que hay en el evangelizador, de creer que su fama es personal. A mí me da un poquito de miedo eso, fíjese. Yo le doy gracias a Dios y se los cuento aquí a ustedes por cariño y por confianza. No para que digan, qué bruto, qué bueno, no, sino que para que vean que a veces uno también tiene que aceptar muchas cosas. Yo le doy gracias a Dios, fíjese que aquí estoy acostumbrado desde hace ya muchos años de recibir semanalmente por lo menos 5, 6 o más invitaciones para ir a proclamar la palabra de Dios a otros lugares. Y muchas veces yo tengo que decirles no, es que lo principal no soy yo. Más todavía cuando a veces, y a veces me da pena también con ustedes los cursillistas, ¿verdad? Más cuando a veces, pues, le dan dinero a uno. Y uno dice, Señor, ¿será que tiene sentido mi predicación si yo estoy recibiendo dinero? La fama no tiene que ser mía, ni de ustedes que la tienen, sino de Cristo. Él es el que tiene que reinar. Podríamos decir que aquí podemos dejar esto para esperando que haya quedado claro cómo el testimonio personal es esencial en la evangelización. Pero también hay otra parte, el antitestimonio. Vamos a hablar sobre eso, el antitestimonio. El antitestimonio destruye
todo aquello que nosotros pudimos haber compartido, haber realizado con una bonita predicación. Y a veces con un pequeño antitestimonio se destruye todo. Pero muchas veces también habemos algunos que hacemos parte de nuestra vida el antitestimonio. Y esto es peligroso. Por eso el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando vino la primera vez a Guatemala y le habló a los catequistas y habló al gobierno, una de sus frases que se hicieron célebres, que también se utiliza en el rollo laicos en la iglesia, es aquella famosa de no más divorcio entre fe y vida. Este es el antitestimonio. Aquello que digo una cosa en la predicación, pero hago otra cosa en la vida. Ese es el divorcio. Me presento de una manera en la misa. Hay un laico que yo quiero mucho y él siempre dice, es que miren, dice, a veces el mejor escenario para tomar fotos es en la iglesia, dice. Todos estamos ahí bien quietecitos y bien atentos, dice, pero nos fueran a ver afuera. Esto es peligroso y hay que cuidar. No es que tengamos que ser los que predicamos, los dirigentes, no es que tengamos que ser modelos de perfección, pero sí que la gente nos vea que luchamos diariamente para ser lo que Jesús nos dijo. ¿Se acuerdan? Allá en Mateo 6:13. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 13. Vamos a ver quién lo encuentra primero. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 13. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esa es la cuestión. El santo no es el que nunca cae. El santo es el que lucha por no caer en la tentación. Yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia, yo la tuve. Aquí yo me crié en uno de los barrios de acá de Jalapa y me crié en aquel tiempo en que no había asfalto ni nada. Y yo me acuerdo que en invierno la calle por donde yo vivía era una cantidad de lodo tremenda. Y yo me acuerdo que poníamos piedras para ir poniendo nuestros pies y no caer en el lodo. Esto es la santidad. No es cuestión pues de que seamos perfectos, sino de ir luchando. Y por eso se lo pedimos al Señor en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo aquello que nos pueda llevar a destruir lo poquito que quizás hemos podido construir.
el evangelizador tiene que ser en medio de la corrupción de este mundo, en medio de esta podredumbre de pecado de este mundo, tiene que ser sal. Y así lo dice Jesús, ¿verdad? Ese texto es bien conocido. En medio de la corrupción de este mundo, tenemos que ser sal de la tierra, dice él. Sal de la tierra. La sal preserva, la sal no deja que se corrompa, especialmente la carne. Por eso antes las mamás, como no habían refrigeradoras, entonces para resguardar la carne le echaban suficiente sal. Y de ahí surgió, que tal vez no en su pueblo, pero en el nuestro surgió la famosa carne seca, que era eso, era la carne que se resguardaba de los gusanos y de todo lo que era corrupción con bastante sal. Y en medio, dice Jesús, en medio de un mundo en tinieblas, el evangelizador tiene que ser luz. Ese es aquel texto bonito que Jesús dice, ¿verdad? Sean sal y luz de la tierra. Sean sal del mundo y luz de esta tierra. El evangelizador en medio de este mundo tiene que ser lo que nos dice San Pablo, fíjese. San Pablo nos pone una bonita misión. Pueden leer segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Oigámoslo pues. Son ustedes mismos nuestra carta de recomendación. La llevamos en nuestro corazón, pero todos la pueden leer y entender. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esto podríamos terminar esto y quedarnos con esa idea que San Pablo nos dice. El buen evangelizador no puede darse lujo de meter la pata. Y me podrán decir, pero es que somos humanos. Y sí, es que nosotros no pecamos porque somos humanos. Pecamos porque somos tontos y perdemos fácilmente la gracia. Y cuando estamos sin la gracia, entonces somos presa de cualquier pecado. San Pablo dice, miren, dice, ustedes son la mejor carta de recomendación. Ustedes son la mejor carta de recomendación. Y hay cosas preciosas, oigan, y dice, es una carta escrita en el corazón, en el interior, dice él, en el corazón de las personas. No hay mejor tarjeta de presentación. Es que yo soy cursillista y con el gran rótulo ahí de colores, ¿verdad? Aquí nos da risa a nosotros porque a veces pasamos ahí por las discotecas y bares y todo eso, y más de alguna vez hemos visto carritos ahí que atrás dice de colores.
Ustedes, dice San Pablo, son la mejor carta de recomendación. Y es una carta que está escrita en el corazón. Y oiga qué bonito. Y que todos pueden leer y entender. No hay mejor predicación que el buen testimonio mío y de ustedes. San Agustín decía que la única Biblia que todos pueden leer es tu vida, decía él. La única Biblia que todos pueden leer es mi vida. Sí, pero es que el Evangelio dice que hay que amarnos. Pues yo tengo que amar. Sí, pero el Evangelio dice que tengo que renunciar al pecado. Tengo que renunciar al pecado. Y que vean los demás. Por eso yo aquí a la gente que comparte conmigo a veces les da cólera, pero yo les digo, miren, si no quieren tomar, no se anden inventando ustedes ahí. Ay, es que fíjese que el doctor Ray me recetó que no tomara, fíjese, entonces me recetó unas pastillas y que por eso no tomo. No. ¿Y por qué no dice, mire, yo no tomo porque hice la opción de no esclavizarme a cosas tan banales? Por eso. Bueno, ahí sí están hablando mal de mí los que dicen que hay que echarse uno para que no le caiga mal el pescado y todo eso. Eso ahí miren ustedes qué hacen ahí. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de San Francisco de Asís y de Fray León? Esto es conocido por ustedes, ¿verdad? Pero se los recuerdo porque ustedes lo tienen que vivir. Un día habían hablado de la evangelización. San Francisco le había hablado a sus hermanos frailes y le dijo a Fray León, mira, te alistás porque hoy a las 4 de la tarde, cuando ya esté cayendo el sol, vamos a ir a predicar. Bueno, le dijo Fray León, y agarró la Biblia y la comenzó a leer y dijo, a ver qué me pone a predicar Francisco. Y a las 4 de la tarde salieron, ¿verdad? Y se fueron. Y San Francisco al que se iba acercando, ¿qué tal, Fray Francisco? Bien, ¿y cómo está? Que Dios lo bendiga. Y fue, y la gente los seguía. Se tardaron caminando en todo el pueblo y después regresaron y entraron al convento. Y Fray León le dice, bueno, hermano Francisco, ¿y no que teníamos que predicar? Y le dijo, hemos predicado. La gente fue bien atendida y se dio cuenta que nosotros íbamos por el camino como hermanos, sin lastimarnos, sin meternos canilla, sin ofendernos. Y la gente vio que se puede vivir como hermanos. El antitestimonio destruye aquello poquito o mucho que has construido con tu predicación. También ya si vamos y ojalá entendiéramos esto aplicado a nosotros, el testimonio tiene que darse en nuestras vidas desde la caridad, y a eso le llamamos nosotros acción. Tiene que darse en nuestra vida desde la piedad, desde la oración. Si yo no oro, no puedo predicar mentiras que alguien
dé un excelente rollo si no ha orado. Eso es mentira. Quizás fue un demagogo, ¿no? Y así como algunos políticos, ¿verdad? Que dicen, sí, yo hablo de los pobres porque yo fui pobre. Ay, ¿qué va a hacer si lo echaron al bote porque se robó más de 30 millones? No es pobre. Y además es ladrón y sinvergüenza. Por eso hay que predicar desde la caridad. Debemos ser samaritanos que arriesgan todo. Por eso cuando allá en esa escena del buen samaritano, se dan cuenta, Jesús pone 3 ejemplos bien claros. Pone al sacerdote y dice que vio al que habían golpeado los ladrones y solo dio un rodeo y siguió su camino. Sacerdote es el que servía al templo. El levita es el que estaba preparándose para ser sacerdote, era la familia de Leví, que es la familia sacerdotal. Y también dio una vuelta y se fue. Pero vino un samaritano. Los samaritanos eran considerados por los israelitas como paganos, como que no creían en Dios, como que eran cerrados, que no tenían derecho a la salvación. Y ese hizo lo que debió haber hecho el sacerdote y el levita. Aquellos que se creían los dueños de la verdad. Ese samaritano que quizá no creía en Dios supuestamente, pero sí vio a Dios en su hermano y se bajó, detuvo el caballo, se bajó de su caballo, curó las heridas del que había sido asaltado y lo llevó a una pensión y todavía le dice al dueño de la pensión, mira, lo voy a dejar aquí. Y si gastas más de lo que te dejo, cuando regrese, te lo pago. Qué bonito nosotros, ¿verdad? Qué bueno los cursillistas. Solo en Navidad hay que regalar canastas navideñas, a veces con comida que ni les gusta a la gente. Y después nos olvidamos. Y febrero, y marzo, y abril, y mayo, y junio, y julio, y agosto, y septiembre, y octubre, y noviembre. No, es que diciembre es el mes de las canastas navideñas. Vamos a darle canastas navideñas. Qué ingratitud, ¿verdad? Como que también vamos al ritmo del mundo. A eso lo llama el Papa Francisco, esa mundanidad que nos agarra. La gente pobre tiene que comer diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2023, 2024, 2025. La gente tiene que comer siempre. Y siempre tendríamos que evangelizar con nuestro testimonio de caridad. Debemos ser samaritanos. Debemos hacer una evangelización con un compromiso social. Con un compromiso social. A mí me agrada y se lo fui a preguntar a una persona aquí cuando estaba preparando esta clase. Le dije, ¿quiere que diga su nombre? Y me dijo, no.
Fíjese que aquí hay una familia, gracias a Dios, cursillista también, que sin decir nada adoptó a otra familia y llegó un día y les dijo, mire, yo quiero ayudar. Yo sé que a veces a ustedes les cuesta. Yo quiero ayudar a sus dos hijitos a que vayan al colegio donde van nuestros hijos. Y aquellos papás dijeron, de veras, sí. Y ahora ahí yo creo ya tenemos a una patoja que ya está en la universidad y el otro patojito que ya está en el bachillerato, creo yo. Y ahí está esa familia ayudando todos los días y todos los años. Eso es evangelizar con un compromiso social. Y yo creo que los patojos se dieron cuenta, no porque la familia les fue, nosotros les pagamos, así que no, sino porque un día, pues, no sé cómo se dieron cuenta y vieron que el dinero no salía de sus papás porque no lo tenían. Y ellos, esos muchachitos, bueno, ahora ya son jóvenes, ¿verdad? Están profundamente agradecidos con esa familia. Eso es construir el reino de Dios. ¿Verdad que lo puede hacer alguno de ustedes? ¿Verdad que sí lo podrían hacer en reuniones de grupos? No nos quedemos solo en eso que hace la sociedad de regalar pan para Semana Santa. A mí me da risa porque miren, en esos días, si es en Semana Santa, que el montón de pan. Y a veces se termina y cuando uno a veces quiere, no hay, ¿verdad? O en la Navidad amontonar aquel montón de tamales. Qué bueno, pero hagámoslo siempre. Tengamos ese ojo del buen samaritano que ve las necesidades de los hermanos. Fíjese que el que tiene necesidad raramente pide. Raramente pide. Yo no creo cuando pasa que, ay, es que se murió mi hijo y que se murió mi suegra y que no sé qué, y cuántas suegras tiene porque ya se le van muriendo como 15. No, se nota la gente que tiene necesidad y ahí tiene que llegar también la evangelización. La obra social entonces no debe ser un ¿qué le diría yo? Menos no lo vayan a hacer nunca. Un anzuelo, ¿verdad? Un anzuelo. Ay, sí, padre, repartamos bolsitas de comida como hacen los candidatos para ganar votos. Si repartimos bolsitas de comida, van a venir a misa. No. La obra social no debe ser un anzuelo, sino que debe ser un resultado de mi evangelización. Si yo estoy evangelizado, si yo sé que tengo que amar y evangelizar como Cristo lo hizo, entonces voy a compartir con mis hermanos aún desde mi pobreza. Aún desde mi pobreza. Yo me acuerdo de ahí de la parroquia del Sagrado Corazón, que fue, como les decía, mi primera parroquia. Ahí tenían obras muy bonitas y un día
fuimos a descubrir una familia y una señora que estaba bastante enfermita y que vivían en una covachita así con nailos y todo eso. Y entonces, pues dijeron ahí los hermanos que iban a hacer una colecta para ayudar. Y la parroquia por su lado también, su administración parroquial. La administración parroquial no es amontonar pisto ahí para comprar buenos aparatos. Qué bueno si tienen buenos aparatos, pero lo esencial es ver la necesidad de nuestros hermanos. Y qué bonito porque hicimos la colecta y después, pues un día, otro domingo, se organizaron los hermanos y fueron a armarles su casita un poquito más formal a la señora. Y ella se puso a llorar. Y le preguntó una hermana, ¿y por qué está llorando, hermanita? Dijo, ay, es que yo no sabía que era para mí, dijo. Y yo también pasé a ayudar el domingo que hicieron la colecta. Puse también, pues lo que podía dar. Y miren cómo me lo convirtió Dios. Eso es el amor. No es un anzuelo para evangelizar, sino que tiene que ser fruto de la evangelización. Porque yo estoy evangelizado, por eso comparto con mis hermanos. También este amor tiene que manifestarse en la evangelización y el amor a su comunidad. Es un amor que se manifiesta en comunidad. ¿Se acuerdan de la carta de los hechos, los hechos de los apóstoles? Ahí en los hechos de los apóstoles hay una cosa bien preciosa y lo vamos a resumir porque es largo si lo leemos, leyendo Hechos 4:32. Hechos 4:32. Bueno, si está ahí en su Biblia, ¿verdad? ¿O no? Hechos 4. Nosotros La Nosotros somos multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí lo resumimos. Hay gestos bonitos como ese testimonio de amor, de que yo estoy evangelizado con el evangelio de la vida, no con el evangelio de los diezmos, no con el evangelio que tiene tarifas como antes, ¿verdad? Ahí en las oficinas parroquiales, misa cantada tanto, misa rezada tanto, misa tanto, con cortinas tanto, sin cortinas tanto. Más parecía cantina, ¿verdad? Que una comunidad de amor. Y por eso lo resumo ahí donde dice, la multitud de los cristianos tenía un solo corazón y una sola alma. Un solo corazón y una sola alma. Si nosotros no estamos unidos por la fuerza del Espíritu Santo, podemos tener los más grandes oradores que no vamos a convencer a nadie y nadie va a querer ser cursillista. Pero si somos de los de Cristo, que hoy nos dice Hechos 4:32, la multitud de los fieles tenía, o cambiémosle pues, la multitud de los cursillistas tenía un solo corazón y una sola alma.
y nadie consideraba como suyo sus bienes, sino que lo tenían todo en común. Todo en común. Eso tendría que ser el fruto de esta evangelización que ha llegado a transformar nuestra vida misma. Esas reuniones de grupo, que sean de veras unas comunidades de amor, de justicia, de verdad. Unas comunidades de amor donde yo pueda llegar y me sienta amado, donde yo llego a la reunión de grupo porque sé que van a haber hermanos que me van a comprender y que si he metido las patas me van a ayudar a sacarlas también, como hombres auténticos, como mujeres auténticas, no con no, ¿con qué? Con aguadencias, no con bobaditas ahí, sino con la verdad, con un verdadero amor, con una justicia donde todos tengamos y seamos valorados como lo que somos, imagen y semejanza de Dios, donde se actúe de acuerdo a la verdad. No esas reuniones de grupo de apariencia, no esas reuniones de grupo de sencillamente de pasar el tiempo, menos de ir a comer. San Pablo, si le leyera a San Pablo yo ahí en la carta a los Corintios, San Pablo le dijo un día a los Corintios, les dijo, ¿acaso no tienen casa para ir a comer? Les dijo. Y ahí andan haciendo como competencia de quién da mejor comida. Eso lo dice San Pablo. Ahí lean la carta a los Corintios, búsquenlo, van a ver. Por eso, pues, hermanos, que sea de veras nuestras reuniones de grupo, nuestras ultrellas, de veras comunidades donde somos evangelizados, no refrigeradoras. A veces las reuniones de grupo son refrigeradoras donde solo nos mantenemos, ¿verdad? Ahí. ¿Y cuántos son en su grupo, hermano? 3. Éramos 5, pero la pandemia se murieron 2. Y ahí quedamos 3, gracias a Dios. Hombre, eso tiene que ser de cuerpos vivos, de cuerpos que accionan, de corazones que aman. Comunidades pascuales. La comunidad pascual es la comunidad donde se evangeliza desde el amor, desde la oración, desde la proyección a nuestros hermanos, donde se predica con verdad la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo creo que Cursillos de Cristiandad utilizó con nosotros la mejor estrategia desde sus inicios, cuando nos invitó a que este regalo del amor de Dios lo viviéramos en reunión de grupo. Para mí es como lo más hermoso que pudo haber inspirado el Espíritu Santo a los iniciadores. Y las ultrellas, la fiesta donde yo voy a compartir la alegría que se vive en mi reunión de grupo. El testimonio, pues, hace una evangelización eficaz. El antitestimonio destruye todo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que llevan el mensaje y dan a Cristo a conocer.